Cuando la marcada desigualdad que existe en distintos niveles en nuestra sociedad se palpa en los sistemas de salud, educación, pensión o vivienda, no es extraño que también se manifieste en el sistema de justicia. Sin embargo, ello tiene una consecuencia adicional más dañina para la convivencia, porque la justicia es la última esperanza de la ciudadanía para reparar los atropellos. Cuando ese último recurso también falla, cuando esa última esperanza también se desvanece, pocas barreras quedan para intentar hacer justicia por propia mano. Las causas de los bajos niveles de confianza son variadas. Me atrevo a señalar como las más relevantes, por una parte, la falta de efectividad y demora del sistema o de los subsistemas en solucionar el conflicto llevado a su conocimiento, y por otra, el trato desigual que tiende a favorecer a las personas más privilegiadas en el ámbito económico-social. Creo que un problema adicional es que los actores del sistema parecieran no darle importancia, o al menos no darle la importancia debida a esta grave falta de confianza. Esas son algunas de las conclusiones que están en este libro. Se hará justicia, los caminos constitucionales para un nuevo sistema judicial, del abogado de nuestra universidad, además académico y ex fiscal Carlos Gajardo. Carlos, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por la invitación a conversar del libro. Bueno, nosotros con mucho interés respecto a al diagnóstico y a las propuestas que están en este libro. Yo lo leí con mucha atención, lo tengo ahí todo marcado, distintas cosas que me parecieron interesantes para que fuéramos conversando, pero uno podría decir que eso que leí, que es las conclusiones, un poco son el resumen del libro, ¿no? Tú haces un diagnóstico muy específico, dando muchos ejemplos de cómo llegamos hasta acá, en términos de justicia y un poco desentrañando cuáles son los problemas más graves. Y me interesaría que partiéramos por el tema de la confianza y cuáles crees tú que son los principales factores abordables, tanto en términos sociales como constitucionales, en esa lógica. Y luego, por supuesto, me interesa muchísimo tu opinión respecto a cómo fue quedando el documento. Así que partamos por el tema de la confianza. ¿Por qué? ¿Y qué podemos hacer al respecto? Bueno, el libro parte de la tesis que efectivamente la falta de confianza en el sistema de justicia es crítica. Para eso nos apoyamos en un estudio que hace la OECD, donde le pregunta a las personas en distintos países si confía o no confía en el sistema de justicia de su país. Y en ese estudio comparativo, Chile sale muy, muy mal parado, ¿no? Estamos en el último lugar de la tabla, solo arribita, penúltimo, ¿no? Solo arribita de Ucrania. Muy abajo incluso de países latinoamericanos, de Brasil, de Colombia, de Perú, de México. Y entonces, con ese diagnóstico es que el libro intenta explicar, bueno, por qué llegamos a esta situación de tanta desconfianza en el sistema de justicia y luego cómo intentar superar esto. Yo creo que uno de los grandes motivos de la falta de confianza en el sistema es, por una parte, una cierta falta de eficacia, es decir, que los problemas en general no tienen mucha solución cuando son llevados al sistema de justicia. En el tema de la delincuencia, eso es bien notable, ¿no es cierto?, con tasas de archivo de causas cuando no hay imputado conocido muy altas. Y un segundo factor incidente, creo, tiene que ver con el distinto trato que es percibido por las personas dependiendo de quién eres. La justicia no aparece como ciega, sino que te trata distinto dependiendo de quién eres, y eso también, por supuesto, orada la confianza que la ciudadanía tiene en el sistema. Ahora, ese quién eres no solamente tiene que ver con el dinero y con tu posición en la escala social, sino también con tus influencias, ¿no? Y a lo largo del libro tú vas mostrando varios ejemplos muy específicos de este cruce tremendamente peligroso entre política y justicia, y cómo... Por ejemplo, bueno, por supuesto, el caso en que vuestro trabajo se hizo muy reconocido desde la Fiscalía, cómo puede llegar a suceder, como sucedió en vuestro caso, que desde arriba se dice, no, esto no se puede seguir investigando, se saca a las personas que estaban investigando y luego no se investiga más, que es muy fuerte. Tú muestras varios ejemplos de cómo existen leyes que incluso obligan a Chile a nivel internacional a hacer persecución de casos de corrupción, y que en Chile simplemente no se están usando. ¿Cómo se desarma esa intrincada relación bastante perversa, digamos, entre influencia política y justicia, cuando finalmente ahí el corazón es la corrupción? Claro. Bueno, los casos que se plantean y que tú haces mención son fundamentales a mi juicio, ¿no? Cuando se descubren estos casos y por lo tanto se rompe la ilusión de que tenemos una élite en general muy proba. Y hablo de los casos políticos, por supuesto, pero en ello además estaba involucrada buena parte
o un número importante de empresas también, ¿no? Pente, CQM, Corpesca, entre otras. Pero estos casos además se unen a, por ejemplo, los casos que tienen que ver con la corrupción, donde también en distintos mercados, la farmacia, los supermercados, los pollos, etcétera, se genera esta sensación también de injusticia y que finalmente la labor que tiene el sistema es deficiente. Los casos terminan de mala manera, por distintos motivos, ¿no? En algunos casos por deficiencia legislativa, en otros casos porque los propios organismos se inhiben de actuar, y entonces creo yo que necesitamos que el sistema termine, saque esas trabas para poder actuar y para tratar en definitiva los casos con la misma intensidad. Desde ese punto de vista, creo yo, la manera en que se nombran las autoridades, sobre todo las altas autoridades en el sistema judicial como en el Ministerio Público, es una manera que genera finalmente un incentivo para que los encargados de hacer la búsqueda de esa justicia no tengan esos incentivos, ¿no? Y sea más cómodo, por lo tanto, y sea más conveniente no perseguir ese tipo de causas que son más complejas. Claro, y también lo que pasa en la oscuridad, ¿no? Tú en el libro nombras el caso de Abbott y de cómo se supone que cuando él lo nombra, él tiene que hacer una presentación delante del Senado, porque el Senado que lo tiene que ratificar, y claro, todo el mundo dice, bueno, muy transparente aquí delante del Senado, diciendo lo que va a hacer, pero luego nos enteramos de que eso no fue realmente, o sea, eso sí sucedió, pero realmente las conversaciones fueron previas con algunos de los senadores ahí, y uno no sabe lo que fue parte de esas conversaciones. Lo que sí sabe es lo que sucedió después, que de hecho no hubo persecución a casos en donde hubiese políticos implicados, y los que hubo fueron cerrados rápidamente, o sea, tener a Orpiz solamente condenado, y ahí tú explicas por qué lo está, es bastante llamativo, ¿no? Y que no se hayan hecho más investigaciones posteriormente, ni en esos casos, ni en casos asociados con, por ejemplo, corrupción a nivel internacional, también llama muchísimo la atención. Ahora, señalas, ahora y en el libro, estamos conversando con Carlos Gajardo, autor de Se hará justicia, que uno de los problemas es exactamente el nombramiento, y ese fue un tema bastante polémico en el proceso de la escritura de la nueva Constitución. Y hoy día está todavía, bueno, hay algunas cosas que están zanjadas y hay otras cosas que están por zanjar en el futuro a propósito de la ley. Así como en resumen, no va a haber un cambio radical ahora respecto a quienes hoy día ejercen de jueces, pero sí está considerado que más adelante pueda ser parte del Consejo de la Justicia. Carlos, expliquemos un poco qué entendemos por el Consejo de la Justicia, y si a ti te parece, con todos los antecedentes que manejas y expresas en el libro, que es un buen organismo, una buena lógica hacer eso. Partamos por explicar cómo es hoy día el sistema de nombramiento, ¿no? Hoy día el sistema de nombramiento, básicamente quien tiene la llave para efectuar los nombramientos en el Poder Judicial es el Ejecutivo, el Presidente de la República a través del Ministerio de Justicia. Entonces, todos los jueces de primera instancia y los ministros de Corte de Apelaciones son nombrados por el Presidente de la República a partir de una terna que realiza el propio Poder Judicial. Y en el caso de la Corte Suprema, la influencia política es mayor aún, toda vez que ahí, además de ser nombrado por el Presidente de la República de esta misma forma, tiene que ser ratificado por 2/3 del Senado. Lo que quiero decir es que este sistema de nombramientos es un sistema extraordinariamente político, ¿no? Uh-huh. Donde el peso político es muy relevante, es muy decisivo, con muy poco control. Esto fue incluso muy criticado en su momento por el gobierno de Sebastián Piñera, por el ministro de Justicia de la época, Hernán Larraín, cuando ingresa el segundo gobierno del presidente Piñera, y él dice, mire, con todos estos años de gobierno de la concertación, lo que tenemos son que la mayoría de los jueces son de izquierda, ¿no? Lo dijo de un modo muy crudo, pero más allá del fondo de eso, tiene un punto en cuanto a que el nombramiento es político. Yo difiero a que sean la mayor parte de los jueces de izquierda, eso no es así, pero lo que sí tiene un punto es que el nombramiento exige tiene finalmente una decisión política muy importante. Entonces, lo que se hace en la nueva Constitución, y lo que está en el proyecto, es crear un órgano distinto, llamado Consejo de la Justicia, donde deja de tener relevancia tanto el Poder Legislativo como el Poder Ejecutivo, y los nombramientos van a estar a cargo de este Consejo, que está compuesto por 17 miembros. 10 que vienen del propio Poder Judicial, que se eligen por los jueces, 8, y 2 por los funcionarios, y ahí completan entonces la mayoría, 10 de 17,
5 que vienen desde el mundo político, que son efectivamente nombrados por el Congreso, y 2 que son representantes del pueblo originario. Esos conforman los 17 miembros del Consejo de Justicia. A mí me parece que es una forma interesante de generar los nuevos nombramientos en el Poder Judicial. Tiene además esto de experiencia comparada en general, y la mayor parte de los sistemas, los nombramientos se realizan a través de un Consejo de Justicia semejante al que se está señalando y creando acá, y las críticas que se han hecho de que esto politizaría la justicia, de verdad lo que hacen es no tener presente de dónde venimos, ¿no? Claro. Si es que hay un sistema que hoy día es altamente politizado para el nombramiento, es el que tenemos, y el que se está proponiendo sin duda le da mucha mayor injerencia a los propios jueces, y por lo tanto a mí me parece que da garantía de que finalmente, porque esto es lo que está detrás y es lo importante, de que finalmente después puedan tener mayor autonomía y mayor independencia al momento de juzgar. Claro, que básicamente es lo que provoca este nivel de desconfianza, porque como señalas, Carlos, está estos dos caminos, ¿no? Está lo que tú dices, la efectividad de que si a mí me roban y yo voy a hacer la declaración, me dicen, bueno, pero ¿para qué se preocupa? Si no va a pasar nada, porque no van a encontrar al tipo que me robó el celular, etcétera, y por lo tanto uno queda con la sensación de que esta cuestión no funciona. Y segundo, cuando uno ve estos casos gigantescos de corrupción, a nivel político, a nivel empresarial, y uno dice, bueno, a ver, ¿para quién está funcionando la justicia? Y hacer cualquier cosa que tiene que ver con la limpieza de aquellos importancia. Ahora, había otro problema, otra polémica, no fue problema, pero era una polémica respecto a la duración de los jueces en sus cargos. Y tú dices muy claramente en el libro que ponerle el límite de 8 años al ejercicio de los jueces es una muy mala idea. Así como que de las pocas cosas que ponen así como muy definitivamente, esto es mala idea. Ahora, eso no sucedió, pero expliquemos por qué podría haber sido una mala idea. En algún momento estuvo esta idea, ¿no?, de ponerle una duración a los jueces de instancia. Yo decía que eso era pésima idea, efectivamente eso no prosperó. Y es una mala idea porque eso sí que le quita independencia a un juez, ¿no? El juez lo que más tiene para poder tener independencia es que tiene asegurada la permanencia en el trabajo, salvo que por supuesto que tenga mal desempeño. Pero no tiene que estar preocupado de cómo va a fallar para cuál va a ser su futuro laboral después de dejar de ser juez. La mayor prueba, la mayor garantía de autonomía de los jueces, y no solo en Chile, sino que en el mundo, es efectivamente la inamovilidad de sus cargos, y eso se mantiene. Hay un par de modificaciones respecto a lo que sucede en la Corte Suprema, donde se establece un límite máximo de 14 años, pero ahí la situación es distinta. A mí me parece que eso no genera ningún problema. Es un buen periodo para que pueda haber cierta renovación en la Corte, aunque yo diría que eso en Chile no ha sido particularmente problema. Y también se rebaja la edad de jubilación desde los 75 a los 70. No me parece que sea especialmente importante esa modificación. Creo que la que me hacía ruido era aquella que establecía un periodo máximo de 8 años para ser juez, y eso afortunadamente fue eliminado del proyecto. Bueno, el proyecto, o sea, el texto está ahí, bueno, a partir del 4 se va a poder leer con detalle, pero ya tenemos el borrador. En términos generales, Carlos, ¿a ti qué te parece? ¿Cómo quedó ese borrador, haciéndose cargo o no de los problemas que tú explicitas acá que tenemos hoy día con el sistema judicial en Chile? Yo lo primero que diría es que uno tiene que ser moderado en las expectativas, ¿no es cierto? El funcionamiento del sistema judicial requiere una serie de modificaciones en cuanto a su funcionamiento que exceden lo que es propiamente la Constitución. En materia constitucional, lo que era muy necesario era este cambio de modificar los sistemas de nombramiento. Yo todo lo que escribí previamente y todo lo que he dicho en entrevistas es que el sistema de nombramientos que teníamos en Chile era nefasto porque generaba un incentivo para no investigar, para no perjudicar a gente poderosa si es que tú querías ascender en tu carrera. Eso ha sido drásticamente modificado y a mí me parece que es un muy buen cambio. El resto de los problemas del sistema a mí me parece que tienen que ver más bien con efectividad, operación, formas de funcionamiento, y por cierto, el que hoy día se asegure una mayor autonomía debiera permitir que esos cambios se produzcan, pero exceden, por cierto, del ámbito constitucional. En materia del Ministerio Público, por su parte, me parece que los cambios son bastante modestos. Se intentaron hacer modificaciones más audaces que fueron rechazadas por el Pleno, y hoy día lo que tenemos es, yo diría, un sistema muy parecido
al que está actualmente vigente. Hay un pequeño cambio en el funcionamiento, en el sistema de nombramiento del fiscal nacional, pero yo diría que los cambios en el Ministerio Público son menores. Lo que se requiere en el Ministerio Público es que las nuevas autoridades que lleguen, hay que recordar que el 1 de octubre se cambia el fiscal nacional, termina el periodo de Jorge Ábora, hay que elegir un nuevo fiscal nacional. Lo que se requiere es que las nuevas autoridades tengan, diría yo, el liderazgo y la sabiduría para hacer los cambios que la institución requiere, que son sobre todo de operación, de política de persecución criminal, más que, diría yo, legislativa. Bueno, porque claro, ahí van dos caminos, ¿no? Un camino que tiene que ver con lo que va a traer la nueva Constitución de ser aprobada y todo el proceso de cambios y aquello que queda a normativa de ley, ¿cierto? Que después va a tener que ser discutido en el Congreso. Y por otro lado, la urgencia, ¿no? Y eso que está pasando ahora, en estos años y con el cambio de autoridad. Ahora, para terminar, Carlos, el ejercicio de escribir esto, ¿no? Nosotros desde acá, de la radio, hemos felicitado muchísimo esta colección Hoja de Ruta que sacó Paidós Planeta en nuestro país, porque nos ha permitido escuchar desde expertos distintos temas que son fundamentales y que han sido parte de la discusión. ¿Por qué es importante y por qué fue importante para ti participar de esta colección? No, yo muy feliz de haber participado. Esta fue una invitación que nos hizo Planeta a 10 autores para escribir lo que llaman la hoja de ruta, ¿no? Antes de que se discutiera el texto constitucional, estos libros fueron escritos sobre todo a fines del año pasado. Ver la mirada de 10 personas que han tenido alguna experticia en cada uno de esos campos. A mí me pidieron escribir en justicia y a distintas personalidades en otros temas, ¿no? Oscar Galterreche en economía, hay un libro de Oscar Contarto sobre la clase media, Estuvimos etc. con Egon Montesinos hace un par de semanas también hablando de regionalismo. De vivienda, ¿no? No, de regionalismo. Muy bien. De regionalismo. No, en general son miradas muy interesantes. Yo he leído la mayoría de los libros que me han gustado mucho y para mí fue un honor y un placer que me hayan invitado y además un placer haber escrito este libro respecto a la visión que tengo del sistema de justicia. Bueno, a mí me parece que es un libro muy accesible, porque a veces uno le da susto cuando los abogados se ponen a hablar en leguleyo. Es de fácil lectura, eso es un hecho. Eso es súper importante decirlo, porque viste que a veces los abogados hablan en leguleyo y uno se queda afuera. No es el caso. En este libro uno puede entender y además un muy buen panorama de por qué es urgente tomar algunas medidas, porque efectivamente, si no tenemos confianza en la justicia, nuestro sistema democrático, la lógica de cohesión social empieza a ser horadada, ¿no? Y eso, por supuesto, es gravísimo en términos de cómo nos comportamos como sociedad. Carlos Gajardo, muchísimas gracias por este tiempo con Radio Universidad de Chile. Muchas gracias a ustedes por la invitación y agradezco que te haya gustado el video. Chao, chao. Chao. Nosotros dejamos ir a el abogado, ex fiscal y autor de Se hará justicia, los caminos constitucionales para un nuevo sistema judicial. Nos vamos a la pausa y ya regresamos.